Sí. Pues buenos días, Sami. Buenos días a Buenos todos. buenos días, Mayita, buenos días a todos. Qué alegría y qué honor estar hoy contigo compartiendo este espacio tan bonito que has creado. Me siento muy honrado. Gracias por la invitación. Sí, pues también para mí yo también me siento honrada de conversar contigo y de conversar este domingo que justo el Facebook me mandaba un recuerdo de hace un año, justo hace un año. Entonces, esta sincronía es impresionante. Creo que de eso vamos a hablar el día de hoy. Bueno, pues me toca presentarte, ¿qué te parece? Y sí, Adelante. quiero decirle a la gente que nos acompaña, bienvenidos a este café literario. Es el número 14. Es el número 14. Entonces, espera, 15. Miento, es el número 15. Ahora es. Ahora Entonces, sí me cuadra el múltiplo. es un múltiplo de 3, que me encanta ese número, y bueno, vamos a hablar quizá también de eso. Entonces, pues bueno, para quien no lo conoce, él es Sami. Sami es un gran amigo, un amigo del alma, que nos hemos encontrado, o más bien reencontrado. Yo siempre he dicho que nadie se cruza en la vida por casualidad y siempre tenemos el tiempo perfecto para encontrarnos con las personas perfectas. Y ese es el caso contigo, mi querido Sam. Él nació en Estados Unidos, en Miami. Y me encanta porque siempre dice su fecha de cumpleaños o de nacimiento, que tiene que ver con su trabajo, ¿no? Y, pero vivió o viviste la mayor parte de tu vida en Bogotá. ¿Estoy bien con eso? Estás muy bien, Mayita, es así. Es así. Entonces es colombiano. También es Así colombiano. es. Así es, el acento me delata. Yo soy colombiano y aquí tengo al lado mi cafecito literario, pero Ajá. tengo mi pico, como dicen allá en Colombia. Su tintico. Entonces hay que ponerle café, no, tintico literario virtual. ¿Te parece? Entonces, bueno, actualmente vives en Perú, en Lima, que es justo allá donde nos hemos encontrado varias veces, hemos colaborado juntos, acá también en la Ciudad de México, bueno, no aquí donde estoy ahora, pero en la Ciudad de México. Y bueno, eh, Sami es arquitecto de profesión, sin embargo, ha hecho un salto bien interesante, que a mí me gustaría más escucharlo de tu voz. Y no sé qué más agregarías en esta invitación. Para mí es un hombre súper serio, súper profesional, que no trabaja la astrología así como en esta idea como premonitoria, ni ver como el futuro en ese sentido, sino es como mucho de trabajo personal, ¿no? Entonces, a través de la astrología, él nos lleva a la gente que hemos tenido la fortuna de hacer nuestra carta natal con él, como a reflexionar en áreas de nuestra vida. Entonces, desde ese aspecto, a mí me encanta, llama mucho su trabajo, que es más un servicio que trabajo. Entonces, no sé si agregarías algo más, mi querido Sam. Bueno, pues muchas gracias por esa maravillosa presentación. ¿Qué más podríamos agregar? Podríamos agregar acá que, bueno, he tenido la oportunidad de vivir procesos desde la crisis a la oportunidad, vamos a comentar. Cuando me presento, digo que soy Sami y soy astrólogo. Es cierto, traigo mi formación profesional desde la arquitectura, 33 años trabajé en la arquitectura, en la astrología tal vez unos 27 años, ahora que estaba viendo el libro que presentamos hoy, lo compré en el año 93, entonces ahí están los 27 años, y era quinta edición de ese libro, ya lo mencionaremos, pero muy inquieto desde todo el concepto de cómo la astrología nos da una fundamentación frente a todo este proceso integrativo. En mi parte personal, bueno, primero pues, ¿de dónde nos conocemos con Mayita? Hoy veíamos, ella sabe que yo no le digo Maya, sino Mayita. Eso es muy colombiano. Pero ¿de dónde nos encontramos? Nos encontramos en la vida, en el servicio desde la Ciudad de México.
y luego nos encontramos también aquí en Lima haciendo un trabajo maravilloso, en donde hemos buscado desde la astrología un escenario de entendimiento. Eso ha sido como mi eslogan, además del eslogan de siempre es un placer servir con enorme cariño. Y creo que son los dos puntos fundamentales, el entendimiento y el servicio. Cuando estábamos hablando con Mayita, que nos encontramos aquí en este trabajo, tuvimos oportunidad de encontrar nuestras dos, digamos, nuestras dos habilidades. Maya no ha comentado, pero ella es tremenda maestra. Yo cuando digo que estoy honrado de estar acá es en serio. Y con Maya hemos hecho dos trabajos muy bonitos desde sus escenarios. El primero o el segundo, no importa el orden prioritario, porque no es así, si lo he sentido, tiene que ver con el trabajo conjunto de astrología y constelaciones familiares, en donde nos hemos acompañado en talleres presenciales, haciendo un trabajo muy bonito, buscando cómo se integran las personas a su entorno familiar desde su comprensión individual y desde su referencia desde la astrología, y cómo ayudamos a que estas personas encuentren paz en su alma frente a sus procesos personales y familiares. Pero además un trabajo lindo de future mentoring. Entonces aquí, y así lo he entendido, Mayeta dice, yo soy futuróloga. A mí me gusta todo este tema del futuro, cómo me conecto. Y tuve también la oportunidad de participar en su taller de future mentoring, atendiendo lo que conocemos como las habilidades blandas. Y como tenemos las oportunidades también de encontrarnos en sincronía frente a conceptos un poco más complejos, de tiempo, de espacio, y de tantas oportunidades que tenemos de referirnos frente a nuestra circunstancia del aquí y el ahora, y cómo atendemos nosotros este salto también a este cambio que estamos teniendo en la humanidad, del cual vamos a hablar también un poquito, si se nos permite. Entonces, digamos que yo soy inquieto de la astrología, comenzó como una inquietud. Yo tuve la fortuna a muy temprana edad de sentirme realizado como persona, tenía todo organizado, como dicen en Colombia, tenía casa, carro y beca. Entonces, tenía mis tres componentes, pero algo faltaba al interior, y de alguna forma, como no creemos en las casualidades, sino en las causalidades, y hoy lo estamos viendo con la perfecta sincronía que tuvimos hace un año, en donde nos tomamos una foto también con nuestra querida Marisita, allá en Balance 22. Saludos. Pues, y saludos a Marisita también acá, saludos allá a México, a nuestra casa en Balance 22. Entonces, encontramos pues que estamos haciendo un trabajo perfecto de sincronicidad y teníamos la oportunidad de hacer todo esto conjuntamente. Entonces, pues volviendo un poco como a esta situación, la astrología me trajo esa inquietud y empecé a trabajar inicialmente como hobby. Luego me pareció que era una herramienta muy interesante como para sorprender a muchos. Entonces estaban esas habilidades. Luego vi que la gente de la sorpresa me decía, Sammy, ¿podemos conversar? Entonces me volví como un poquito confidente de gente cercana, de amigos, de amigos de amigos, que venían a la casa y que pedían un poquito como de entendimiento. Yo los acompañaba con mucha humildad. Es un trabajo sencillito, de lo que yo podía entender. Sí. Pero había una cosa ahí que forzaba, como que no podía quedar mal, y como que este trabajo tenía que ser perfecto, como que había que estar convencido. No terminaba de estar convencido. Sí. Y hace unos buenos años, en todo este trabajo, llegó un momento donde trabajé la astrología como complemento de mi actividad desde la arquitectura. Entonces, esa astrología me abrió un mundo desde lo invisible. Pero ¿cómo lo hacías? O sea, ¿cómo fue esta primera integración de la astrología con la arquitectura? Bien, bueno, a través de la astrología empezamos a hacer contacto conozco yo como guías y maestros. En ese momento no lo entendía así, entendía gente como, por ejemplo, mi maestro Sesha, mi maestro Rosas, que los veía como, de verdad, como gente iluminada, como gente de acceder, como una biblioteca de conocimiento.
Y entonces, como el concepto, no lo mencioné, pero bueno, yo como carta natal soy de signo solar Géminis, ascendente Leo. Entonces, el geminiano tiene esa costumbre de disfrutar y de estar jugando un poco con las cosas, de manejar 5 temas al tiempo y de mucha inquietud. Entonces, yo estaba permanentemente en esa curiosidad, en ver cómo atendía, pero no le encontraba propósito. Sí le encontraba disfrute y sí le encontraba satisfacción frente a la información. Luego, ¿dónde se da el verdadero salto? El verdadero salto se da hace ya años, o muchos, diría yo, en donde entro de la crisis a la oportunidad. Yo lo comento además lo comento con mucho orgullo, porque como arquitecto y como, digamos, en mi estructura familiar y social, fui una persona muy exitosa. Y en algún momento todo este mundo se vino abajo. Se vino abajo es hasta la parte económica, en donde en algún momento de mi vida quedé con las manos en los bolsillos y con lo que tenía era, en donde tenía que pensar. Y entonces, ¿qué elijo? ¿Me subo al micro, a la combi, como dicen acá, o camino y tengo entonces para atender mis necesidades del día? Oye, Y Sammy, lo cuento con mucho. como dentro de tu carta astral y relacionándolo con el viaje del héroe que estudiábamos en Future Mentoring, esa llamada a la Sí, ventana, en donde estabas en un mundo como ordinario, normal, todo aparentemente en orden y paz, todo se desmorona. claro, Ajá, claro. La llamada a la aventura y la primera reacción también del viaje del héroe dice la negación, ¿no? exacto. Entonces, me Oye, niego a moverme de mi zona de confort, así mi zona de confort no, sea difícil, no sea ¿no? confortable. Oye, ¿y qué astro es? ¿Es Plutón el que mete, o cuál de todos? Mm, no, ahí está metido mucho Quirón, por ejemplo, con su retorno, ¿no? En el caso particular mío, inició con el proceso de retorno de Quirón y entonces ahí ya me acerqué ahí me acerqué a una posición. El retorno de Quirón, Mayita va a preguntar, ¿y qué es el retorno de Quirón? Sí, eso, Bien, porque sé que entonces, tiene que ver ok, mucho con Sagitario, bien, ¿no? Quirón es un asteroide, ¿sí? Nos habla de en que en cierto momento de nuestras vidas tenemos que aprender a renunciar al control y a entregarnos a la divinidad. O sea, en algún momento, y es una etapa de madurez, 49, 50 años, en donde ya entendemos, 48, en fin, según cada carta, en donde entendemos que tenemos la oportunidad de renunciar a lo que creíamos estaba bajo nuestro mando y entregarnos a la disposición del Creador, de nuestros guías y maestros, de la vida, como querramos verlo, para encontrar el verdadero ajuste. Cuando lo vemos en ese momento es un proceso horrible, supremamente complicado. Algunos nos han tocado procesos complicados, otros tienen la oportunidad de atenderlo en conciencia y a voluntad. Yo no tuve ese privilegio, lo confieso. Oye, la mayoría no lo tenemos. Yo creo que la Sí, mayoría, es difícil, hay que ser un poquito iluminado como para decir, bueno, voy a entregarme y voy a pasar de A a B, ¿no? Y más o menos fue lo que me pasó a mí. O sea, yo llegué a donde mi maestra Lourdes a la primera vez a preguntarle a mis hijas y maestros, ¿y por qué me han quitado todo? Y entonces allá se reían y me decían, es que no te hemos quitado todo, simplemente te quitamos todo lo que tenías que tener para que volvieras a ser. Y esa fue complicada de entender en ese momento, porque fue retomar al tema de la astrología. La astrología nunca se dejó, como tampoco se deja la arquitectura. Yo hoy en día aplico los conceptos de la arquitectura frente a mis referencias de tiempo y de espacio en el trabajo astrológico. Entonces es una disciplina que no se pierde. Pero desde la astrología, cuando hablamos de cuál es mi verdadera profesión, entonces nos dicen, hay una posición arriba de la carta de esta rueda zodiacal que se conoce como el medio cielo. Y el medio cielo dice, la profesión nos refiere a la forma como transformamos el mundo. Sin ninguna pretensión, con un granito de arena que contribuyamos o con una enorme posibilidad. Y entonces, sí, sí, te escucho, Mañita. es el servicio a lo que vienes.
Claro, entonces yo pregunté en mi carta, o sea, me pregunté, dije, ¿a qué vengo? Entonces, ve uno en la carta y yo lo comento como una especie de tarjeta de presentación. Y cuando hago las consultas digo, ¿qué dice tu tarjeta de presentación? Entonces la tarjeta de presentación mía dice, es un placer servir con enorme cariño. Y desde ahí entendí que mi trabajo está en el servicio, mi trabajo está en el entendimiento, mi trabajo está en mostrar a la astrología como algo simple, sencillo, porque para llenarnos de conocimiento hay tiempo. Y como dicen mis hijos, papá, lo que no sepas lo googleas. Exacto. Entonces, sí, entonces yo ya no lleno mi memoria y no lleno mi cabeza de información y de datos, busco hacerlo sencillo y hacerlo simple. De ahí podemos ir construyendo. Entonces, así lo estamos haciendo. En la astrología, en la arquitectura, ahí está mi arquitectura también, amorosa. Ahí se ha permitido dejarla como en un bonito cajoncito bien decorado, bien bonito. Y la vamos a trabajar también en algunos proyectos personales, utilizando también la geometría sagrada y otros conceptos espirituales y esotéricos que le suman ese trabajo bonito de diseño. Pero cada cosa en su momento. Entonces, me encanta porque dices, también como desde la arquitectura construyendo espacios internos bellamente y decorándolos bellamente. Y luego de ahí te vas como a lo espiritual. Y es mi siguiente pregunta. ¿Y cómo integra un judío practicante la astrología? O sea, cuando ya hablamos de espiritualidad, ¿cómo un judío entra a la astrología? ¿Qué pasa ahí contigo, Sammy? ¿Cómo lo has integrado? Bien, cuando dice Mayita, ¿cómo lo he integrado? Hay dos respuestas. La primera, con muchísimo temor inicialmente, con muchísimo respeto, ¿sí? Y la segunda es la forma como lo hemos logrado. Comencemos por la primera. En la primera, tuve oportunidad en algún momento, por una circunstancia de necesidad, de pedir una referencia de uno de los rabinos de la comunidad para poder atender una celebración religiosa en el Cusco. Sí. Y cuando me acerco, porque necesitaba la referencia para poder conversar con el rabino que está en el Cusco, además, para quienes conocen, es la celebración de la Pascua, pues nosotros la conocemos como Pesaj, y es la celebración más grande en Latinoamérica. De hecho, es la segunda más grande después de la primera, es en Katmandú, en Nepal. Entonces, interesante este cuento porque compartí una mesa que normalmente es una mesa familiar de unas 10 personas, no sé, y aquí éramos tal vez 900 personas en 4 tandas. Pero cuando llego donde el rabino, entonces viene la pregunta obligada, ¿no? Y entonces me dice, ¿y a qué te dedicas? Y entonces, entonces en ese momento pensé, yo dije, bueno, trágame tierra, porque ¿qué le digo yo a este señor? Entonces le dije, bueno, pues yo soy astrólogo. Pues era la respuesta honesta, ¿no? Claro. Y entonces me hizo dos preguntas que me invitaron a la reflexión. La primera me dijo, Sammy, cuéntame, ¿y tú adoras o idolatras al sol y a la luna como si fueran dioses? Como vemos en las culturas prehispánicas o como vemos en distintas culturas en la antigüedad. Y le dije, no, señor rabino, yo todos los días hago mis oraciones desde la liturgia judía, desde mi tradición, y el de arriba, pues, es uno y es único. Entonces, como que respiró aliviado. Y me dijo, la segunda pregunta, ¿tú haces predicciones? Y le dije, no, yo no hago predicciones. De hecho, mi astrología, hay astrología predictiva, gente que se dedica única y exclusivamente a ese trabajo predictivo. A mí no me ha ido muy bien con las predicciones. Cuando las hice, sentí que me estaba como cargando con el karma ajeno. Primero, entonces esa dinámica no la volví a tocar. Y además, claramente me di cuenta que mi trabajo desde la astrología tenía que ver con cómo buscamos entender el mejor ser humano que tenemos dentro. Y entonces me dediqué a esa línea de la astrología, a buscar el entendimiento de nuestras cualidades personales, nuestro propósito y cómo desde ahí nos referimos frente al resto. Entonces, cuando el rabino escuchó esto, me dijo, ¿sabes qué, Sammy?
quedo tranquilo. Y voy a referir a algunas cosas, algunas lecturas, y me comentó también que desde su línea, eh, los grandes rabinos tenían cercanía a todo este tema de la astrología, ¿sí? Y de alguna forma la utilizaban respetuosamente como una manifestación de energía. Y entonces ahí es donde empieza mi vínculo con la cábala o la cábala, como querramos mencionarlo, pronunciarlo. Y hago también un trabajo de construcción con mucha humildad. Yo soy apenas o sea, es que ser un cabalista requiere de muchísimos años de estudio, de tradición y de una base formativa que yo no siento que tenga, pero sí me ha ayudado un montón. Entonces, integré eso. Entonces, ahí es donde dices tú, Mayita, y para qué una persona que tiene formación judía, una formación desde la arquitectura como profesional, entra en la astrología y empiezo a entender que todos estos procesos formativos y todo esto hacen parte de la construcción de un ser de servicio con una serie de habilidades y de escenarios que dan una fortaleza enorme, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que he entendido yo, ¿no? Que hemos manejado. Sí, es como todo un Bien, camino. ahora, Sí, es como todo sí, ahora, para el Sami que no solamente hace una carta astral, sino que también tiene elementos desde su propia vida, su propio trabajo profesional, desde su propio trabajo espiritual para conversar cuando hay que leer esta carta. sí, yo entendí mi cambio al servicio como una transformación personal. Es decir, hice un proceso, o hice no, sigo haciendo. Esto es permanente, esto es constante. Un proceso de transformación personal, de crecimiento personal, para seguir acompañando. Lo que ya entendí claramente es que pues tengo un trabajo de gran responsabilidad. Yo me divierto un montón. Mi ascendente Leo le fascina estar para la foto, nos reímos un montón, echamos chistes flojos. Hoy, como estamos en un trabajo tan bonito y con, digamos, con un nivel tan intelectual lindo, pues de pronto como que no estamos en esto. Pero en la dinámica que tenemos en los talleres es un tema relajado. En la dinámica de las consultas también entramos desde una conversación relajada, que la gente sienta que va a compartir. Yo nunca hablo de siéntense y escuchen, aquí les viene su cátedra magistral, sino les digo, miren, la realidad es que esto es un trabajo donde partimos de la base que tenemos que entender y entender juntos. Y tenemos dos perspectivas distintas a un trabajo previo de interpretación. Es decir, yo hago una lectura objetiva en donde se integra, en donde se identifican unos símbolos y estos símbolos tienen unos significados, pero que además aplican en diferentes formas, porque el mismo símbolo puede tener una aplicabilidad A o B, depende de las circunstancias de la persona. Claro. Pero además perspectivas personales de la gente y las perspectivas de este servidor cuando hace el trabajo previo de elaboración. Yo siento que la persona es de tal forma y la persona dice, bueno, Sammy, en esto coincidimos, y muchas veces me dicen, en esto siento que no coincido, ¿sí? Afortunadamente digo yo, no por mí, sino por el trabajo de entendimiento, es pocas las veces que vemos que no coincidimos y lo dejamos abierto a la revisión, ¿no? Que además no es un mérito mío, es un mérito de arriba, aquí hace parlante muchas veces. Claro. Bien, y aquí, cuando estábamos poniéndonos de acuerdo acerca de cuál libro poner en la portada, tú me mandaste 3 libros. Me parece bien interesante porque el primer libro pues está en la invitación que les hicimos llegar a la gente que nos está acompañando. Está Marisol, está Leo, amigas en común, gente que estamos como en el camino, ¿no? Es Roselena que estuvo la vez pasada. Bueno, y me mandaste un segundo libro, ¿sí? Que hablaba de sincronicidad. sí. Me parece que hablar de astrología, sincronicidad, a partir del gran cambio universal, porque yo creo que no nada más es en el planeta, es bien, bien interesante. Dime cuál es como la conexión que hiciste entre estos 3 libros. Bien. Bueno, Mayita me pidió que le enviara un libro.
yo le escribí y le dije, yo no puedo elegir, Mayita. Entonces sentía como que cada uno era como una tercera parte. Entonces, en mi costumbre de trabajar desde los múltiplos de 3, entonces le envié 3 libros. El primero fue el de la astrología de Derek y Julia Parker, ¿sí? Gente reconocidísima en este trabajo, que es el que tú publicaste. Segundo, le envié un libro pequeñito que se llama La silla vacía, de Rabbi Nachman de Breslav, que tiene que ver con todo este trabajo, digamos, de la profundidad del movimiento cabalista. Y el tercero fue Synchronicity, es en inglés, y perdónenme mi pretensión de sonar a lo gringo, pero en español supongo se llamará Sincronicidad, de Joseph Jaworski, en donde se hablaba de un trabajo de crisis personal que también él sufrió y cómo entendió su responsabilidad de construir líderes y de hacer un trabajo integrativo en sincronía frente a la humanidad. Entonces, me pareció tan interesante como el combinar estos 3 libros, porque particularmente siento que hacen parte del trabajo integral de esos 3 elementos. La astrología como una base fundamental de entendimiento, de construcción personal y de referencia frente a un trabajo con nuestros semejantes y con el universo. En este caso, claramente, por ejemplo, en el trabajo de transformación universal que estamos viviendo, transformación de la humanidad que estamos viviendo. Pero también dije, yo complemento desde la formación del judaísmo y además este libro de judaísmo no es un libro de tradiciones ni de ortodoxia, es un libro de alta espiritualidad y es un libro sencillísimo, es un libro de bolsillo, ¿sí? Pero que nos da unos fundamentos en donde, por ejemplo, dice que hay que vivir en alegría. Sí, es un libro que después de un maestro que tiene 250 años, ¿sí? Que es contemporáneo del siglo XVIII allá de la época de la Revolución Francesa, ¿sí? De Goethe, de Mozart, de Bach, en fin, de una cantidad de figuras de la independencia de los Estados Unidos. En fin, entonces vemos que es un tema que tanto tiempo atrás ya era actual. Entonces ya venimos en ese proceso. Y el de Joseph Jaworski es un libro que tendrá más o menos, tal vez unos 20 años, calculo. Debe ser del 90 y tanto, ¿sí? Del 80 inclusive, ya tiene 30 años. Y entonces, ese libro, que además se volvió bestseller, es un libro donde él cuenta, él es hijo de Joe Jaworski, es hijo de Joseph Jaworski, el que fue el fiscal que llevó el caso de Watergate allá con Nixon. Y entonces, pues, siempre tenía la figura de su padre a quien emular, a quien imitar, a quien le pusieron la vara muy alta. Y bueno, exigido frente a esto, entra en una crisis personal que yo no voy a contar el libro, pero entra en una crisis personal en donde tiene que renunciar a todo lo que también traía. Dije, uy, qué interesante, estamos coincidiendo, guardar la proporción con humildad en este cuento en donde dejamos o renunciamos a todo lo que teníamos, ¿sí? Él toma la decisión, yo a la fuerza, pero finalmente al mismo llanito llegamos. Y lo interesante es que desde ahí que se viene. Y él construyó, es más, hoy en día es cofundador de una organización que habla llamemos, de líderes y de un trabajo de sincronía en la colectividad, en donde ha entendido que lo que hace una persona en un sitio del planeta tiene un efecto en otro sitio del planeta, que algunos lo conocen como el efecto mariposa y en fin, ¿no? Las películas que tanto a Mayita le gusta comentar y para acá y para allá. Entonces, de ciencia ficción que le fascinan aquí a mi querida Mayita. Entonces, así funciona la integración de los 3 libros. Y desde ahí pues nos hemos movido con estos y construyendo otros libros. Y compartiendo desde la experiencia también. Es que cuando Mayita comenta el viaje del héroe, es un tema maravilloso. Yo he aprendido del tema del viaje del héroe en 3 circunstancias, volviendo al cuento. Uno lo menciona Joe Jaworski en su libro y pues a mí me pareció que era supremamente original. Debo confesar mi ignorancia cuando lo leí. Dije, me parece tan interesante como la estructura de este viaje. Luego, lo menciona Mayita también en su trabajo bonito de Future Mentoring. Y como tercera oportunidad, pues haciendo un trabajo bonito
con nuestro querido amigo común Carlos Alcocer en el trabajo de construcción literaria, en donde con mucha humildad estamos empezando a armarle el esqueleto de un libro para el próximo año, un libro que este servidor va a entregar el próximo año, compartiendo un poco las memorias y todo. Entonces, ahí entendí el concepto del viaje del héroe. Cómo renunciamos, cómo entramos desde el miedo y cómo las pruebas nos van construyendo, nos van soportando, nos dan la oportunidad de ir creciendo en este viaje y cómo nos aparece todo aparentemente como a veces hasta en forma aleatoria, como que sorpresivo y como que no tiene concordancia. Maya también mencionó en el taller que hicimos de Future Mentoring que el tiempo no es lineal. Bueno, para quienes no nos estamos desayunando, perdónenme la inmodestia, para quienes están desayunando con el tema, pues el tiempo no es lineal. Entonces, todo tiene su sincronía perfecta. Correcto. Entonces, el tiempo se mueve circular, en espiral también dicen. Entonces, el puño para que no esté helado. Ay, por bien. favor. Y entonces, si alguien nos estaba por ahí comentando. Entonces, volviendo a este asunto, pues entonces, ¿cómo todo esto encuentra integración? ¿Cómo todo esto tiene sentido, se va conectando y vamos desarrollando conjuntamente todo este proceso, ¿no? Sí. Bueno, yo me quedé escuchando a la vecina y hablando. No, bien. Me parece súper interesante porque estás hablando de estos 3 libros, estás hablando como, en los 3 se habla de un salto, de un cambio, de algo que termina y que comienza, ¿no? Y hablabas de este cambio universal que estamos viviendo. Justo lo estamos viviendo, ¿no? Y cómo hay información de hace 200 años tan actual. Y quizá información que es, no sé, un libro que se escribió el año pasado y que ya no es actual. Ante esto también se está, pues no me gusta la palabra rompiendo, pero que sí está cambiando a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa con los astros? Ahora sí, ¿qué está pasando con los astros que nos traen, yo digo locos, a la mayoría de los seres humanos? Hace ratito decía, cuando me preguntas cómo estás, Mayita, no sé si se congeló, ¿no, verdad? No, aquí estamos, escuchándote. Decías, ¿cómo estás? Le digo, pues estoy un poco triste porque se está muriendo gente de familiares o de amigos. Entonces, me decías, es algo que está pasando y que va a pasar. A ver, cuéntanos un poco más. Para los que no sabemos nada de astrología, cuéntanos lo que tú tienes atrás y desde lo que tienes atrás, que creo es tu carta natal, ¿sí? Estas casas, estos planetas, cómo se interrelacionan, cómo estamos viviendo el día de hoy, Sammy. Bien. Bueno, primero entender que la vida se ordena desde procesos cíclicos. Entonces, entender que ese concepto de pasado, presente y futuro se integra en un solo instante. Tenemos la oportunidad de retomarlo desde nuevas circunstancias en el tiempo. Entonces, lo que no aprendemos, entender un poco, arranquemos un poquito de la teoría. Entonces, entender que venimos a estos planos de tiempo llamado vida y a estos planos físicos llamados planeta, Gea, Gaia, como querramos llamarla. Pachamama. ¿Perdón? La Pachamama. La Pachamama, la Pachamamita. Así le dicen allá lindo en el valle. Venimos a una sola cosa, a vivir una experiencia personal como seres que somos seres de luz en un proceso de evolución espiritual y que como tales en ese proceso evolutivo atendemos una serie de experiencias que nos permiten reconocernos en ese crecimiento a través de superarnos a esas pruebas. Y que para eso traemos desde la carta un kit de herramientas que nos dice, miren, ustedes son buenos para esto, tienen esta oportunidad, ahora vamos a hablar el detalle, pero hablemos de la referencia universal. Este tema que estamos viviendo no es un tema que llegó en marzo, aquí pues la novedad, es un tema que venimos conversando
desde hace muchos años, que para tener una referencia, digamos, como explico, como son varios círculos o varios ciclos, el primero, digamos, que es un ciclo un poco más amplio, nos habla del 2012 hasta el 2038. Entonces, 26 años en donde estamos haciendo un trabajo de transformación planetaria. Pero vamos a un tema un poco más preciso. A partir del año pasado, y ahí hay unos videos que lo pueden confirmar, se abrieron unos portales muy fuertes cuando entró, y me toca hablar un poquito técnico, cuando entró Júpiter en Capricornio. Y entonces nos dijeron, prepárense porque hay que volver a la esencia. ¿A la esencia qué es? A lo esencial, no solo del planeta, sino a lo esencial de cada uno de nosotros como individuos. Oye, Luego, sí, no adelante, sé, Mayita. explicar como yo lo entiendo. Júpiter es el planeta más grande. Sí. Entonces, entra Capricornio. Capricornio es una estructura, ¿no? Por cierto, ellos también Sí. que es Capricornio, ¿no? Es estructura, es orden. Entonces, como que entra así, yo lo visualizo, ya sabes que yo creo historias en mi cabeza. Entonces, Sí, por supuesto. ¿Sí? En Capricornio, y al entrar Capricornio nos pone a todos en orden. Claro. ¿Y entonces qué pasa? Entonces, Júpiter entra en Capricornio y te trae una paradoja y te dice, para ensancharte debes reducirte. Claro. ¿Y eso cómo se maneja? Para crecer tengo que ir a lo básico. Entonces, yo lo traigo en un ejemplo. Y también se dio después en la conjunción Saturno-Plutón que se dio en el 12 de enero, en donde Saturno tiene que ver también como regente de Capricornio, y ambos en Capricornio. Pero volviendo al tema, es como si tuviéramos un baúl lleno de cosas. Nosotros somos un baúl lleno de cosas. Y entonces, dentro de esas cosas tenemos responsabilidades, culpas, lo que tengo que hacer, ¿sí? Mis inhibiciones, lo que tengo que demostrar a los demás, lo que tengo que demostrarme a mí mismo. Y todo este concepto de lo que tengo que hacer y lo que debo hacer está pidiendo ser descartado, ser sacado de ese baúl. Sobre todo lo que no tiene que ver conmigo. Por ejemplo, cargamos temas referidos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestro trabajo, a nuestra sociedad. Y entonces nos dicen, saque todo eso y todo lo que es el carry-on, imagínense que es una vasija. Primero, puede reducir esa vasija y segundo, puede dar espacio para que entre luz a esta vasija. Algo así como, vámonos de un baúl y vámonos a una mochila o a un carry-on. Vamos a reducirlos. Porque es que el viaje dice, necesitamos ir livianitos. Luego nos dice, sí. Ligero de equipaje. Ligeros de equipaje, sí. Bueno, livianito en el caso mío no aplica, pero ligero de equipaje. Bien, estamos de acuerdo. Ahora, vamos a lo siguiente. Lo siguiente dice, el planeta necesitaba un reformateo. Ya no daba más. Está lleno de virus. Imaginemos que el planeta es un portátil, un ordenador, como es en España, un computador, un laptop. Y entonces el planeta dice, ya no aguanto más. Necesito hacerle una defragmentación, necesito pasarle el antivirus, porque es que esto ya no aguanta más. Entonces nos agarran a toda la humanidad, y lo traigo como esa analogía, como una serie de aplicaciones en donde nos dicen, todos van a la nube, y todo el mundo se sube a la nube, mientras que yo le voy a dar una pasada al disco duro, lo voy a defragmentar y lo voy a vacunar. Vamos a hacer ese trabajo bonito. Y entonces lo primero que vemos es que nos sacan de circulación, la gente preocupadísima dice, y ahora cómo el lunes voy a trabajar, y el otro preocupadísimo diciendo cómo voy a la escuela, cómo voy al colegio, y el otro preocupadísimo cómo voy a visitar a mi mamá, etcétera. Y bueno, y otros diciendo, y ahora cómo hago el fin de semana para tomarme mis chelitas con mis amigos, etcétera. Pero entonces nos sacan de circulación. Y entonces esta oportunidad que tiene el planeta, que empezamos a verla y vemos la manifestación de los colores, de los sonidos, de cómo la Tierra se ha fortalecido. Además de esto, le están haciendo como una actualización, supongamos que la Tierra estaba en Windows 8 y la están poniendo en versión Windows 10. Entonces, entendiendo este proceso de actualización, nosotros estamos arriba y nos dicen, tranquilos, ya en un tiempito, esperen pacientemente, en un tiempito ustedes van a bajar otra vez a incluirse en este sistema como aplicaciones. Pero los que estamos arriba no podemos bajar en versión Windows 8,
porque ya no corremos en el programa. No Entonces nos están diciendo, mientras tanto, por favor, hagan un trabajo personal para que ustedes también se vuelvan en aplicaciones de versión Windows 10, para que cuando bajen al computador encajen en este proceso. Ese es el concepto que conocemos como el salto cuántico a la quinta dimensión, ¿sí? En donde hay un trabajo clarísimo de conexión desde nuestra conciencia individual con la conciencia colectiva. Entonces, ¿qué estamos viviendo en este momento? Otra vez para ponerlo sencillo. Como este primer semestre que acaba de terminar, pero todavía tenemos chance para aquellos que no sienten que lo han completado, nos han pedido que hagamos un trabajo personal. El segundo semestre ya se está viendo. Empieza a manifestar tímidamente un proceso que ya se dio, que tiene que ver con la ruptura de los 4 paradigmas de la humanidad, que son la ciencia, la política, la economía y la religión, en donde los conceptos, donde no se pierden los conceptos, pero se cambia el chip de la apreciación frente a estos conceptos. Ese es un trabajo que se empieza a ver. Entonces empezamos a ver las reacciones de las manifestaciones individuales, ¿sí? La necesidad de ser solidarios, el ver cómo peleamos por nuestros derechos humanos, el no dejarnos afectar. Ya estamos empezando a ver todo este proceso, en donde empezamos a entender que nuestra individualidad está pidiendo a gritos un cambio y donde no nos sentimos cómodos con lo que se ha venido dando. Y ya está, oye, estamos yendo de la individualidad a la colectividad, ¿no? Todo lo que está claro. en Estados Unidos. Y ahí vamos, ¿no? En este mismo proceso que estamos hablando, entonces vamos a llegar a diciembre y en diciembre va a haber como una vuelta a la esquina. Y el primer trimestre del próximo año nos dicen bienvenidos a la fiesta. Entonces, el que se alistó y el que ya hizo un trabajo previo, entonces dice, bueno, ya estoy listo para ir a la fiesta, y llega la fiesta en el primer trimestre del próximo año. Y entonces, en el primer trimestre, cuando llega la fiesta, entra al salón y espera encontrar las mesas puestas, y la vajilla, y la tarjetita para ver dónde se sienta, y la orquesta y el buffet, y resulta que no hay nada de eso. Cuando llega a ver todo el mundo trabajando, y le dicen, bueno, agarre usted este mantel y agarre esta silla, se va poniendo. Porque es que resulta que la fiesta la tenemos que hacer entre todos. Y ese es el trabajo que estamos hablando de cómo me construyo en mi conciencia individual para entre todos empezar a construir la conciencia colectiva. Y entonces empezamos a entender dónde me tengo que construir. Primero, dejando de referirme a lo que me toca y a lo que debo hacer, y a terceros. Me refiero a mí, porque yo soy la persona importante para atender, ¿sí? Voy a molestar un poquito, decía mi querido amigo astrólogo, mi querido Camilo Lleras, decía, Sammy, yo no conozco entierros en cama doble. Y tiene razón, ¿sí? Todos venimos y nos vamos solos, entonces la responsabilidad es con nosotros. Ahora, en este principio de sincronía, lo que yo haga afecta al otro. Lo que el otro haga me afecta a mí. Yo tengo que pelear también porque las otras personas atiendan su responsabilidad en este proceso de transformación, ¿sí? No sé si exigirlo, pero por lo menos abrir la oportunidad que atiendan la responsabilidad de esto. Ahora, este es un trabajo que se va a dar todavía 3 años, 2021, 2022, 2023, creo que hasta marzo del 2023 o 2024, ahora se me olvida, tendría que ir a las efemérides, yo no soy persona que tenga excelente memoria, pero sí sé que es marzo, creo que es 2023, entra Plutón en Acuario. Y entonces ahí ya entramos puntualmente a lo que conocemos como la era de Acuario. Siempre estamos hablando que la era de Acuario, que si es en el 49, que si es en el 61, que cuando es... La verdad es que 50 años en la humanidad es un estornudo, es un suspiro, es un pestañeo. Entonces... De hecho, lo que tú estás diciendo, ¿no? Esto que estamos viviendo es como este salto a la quinta dimensión. O sea, de la tercera dimensión a la quinta. Entonces, ¿cuál es la cuarta? Es el tiempo, y el tiempo es el tiempo, y el tiempo es infinito, ¿no? Por tanto, 50 años, no es, ahora, como diría el tango, por cierto, saludos a Silvia, hasta la Patagonia, que está aquí con nosotros, 20 años no son nada. Sí, así dice el tango. Sí, es cierto. Ahora, Mayita lo mencionó, el concepto del tiempo. Ya empezamos a entender que el concepto del tiempo ha cambiado. Sí, ya entendemos. Y ahora, digamos, escuchamos frases un poco cliché cuando oímos el aquí y el ahora y el mindfulness y todo esto.
pero es eso, ¿no? Es saber que lo que yo estoy viviendo en este momento ya pasó, ¿sí? Y lo que estoy pensando ya está sucediendo porque lo estoy trayendo. Entonces, no podemos estar haciendo planes y estarnos organizando. Tenemos una gran responsabilidad de vivir el aquí y el ahora en conciencia, ¿no? Que tiene que ver también un poco con este concepto que tenemos desde la astrología de cuál es mi propósito de vida, que ya lo vamos a mencionar también un poquito, ahora que hablemos un poquito de los detalles de las cartas y de cómo funciona todo este proceso. ¿Sí? ¿Te parece, Mayita? Parece que entremos a eso, ¿te parece? Bien, entremos entonces al tema de la astrología. Bien. Bueno, la astrología... quiero decir sí. que, vaya, cuando tú me hiciste mi carta natal, la primera vez, porque has sido muy generoso y cada año me lo regalas, es un regalo que valoro mucho. Y bueno, invariablemente tú dices, bueno, tú como tus recursos si lo pones al principio los 4 elementos, ¿no? Tierra, fuego, agua y aire. Me dices, bueno, mucho fuego, como Sagitario que soy, mucha agüita, como el ascendente de Cáncer. Estoy aprendiendo, sí aprendo. Bien. Eres mi maestro. También mucho aire, ¿no? Ideas, pero te falta tierrita, Maya, ¿no? Entonces, te falta tierrita, y entonces, ¿qué hago? Bueno, pues como ese recurso no viene desde mi carta, es como forzarme también a hacer lo que no soy. Ya. No soy. Entonces, correcto. Y hay recursos, la carta muestra recursos. Pues Mayita nos permitió hablar un poquito de su carta, hablemos un poquito de su carta. Entonces, vemos, por ejemplo, su sol en Sagitario allá en la casa 5, en donde su expresión y sus proyectos son fundamentales. La oportunidad de viajar, si a alguien le gusta viajar, aquí es la primera, su experiencia. Pero también vemos que su casa 5 comienza desde Escorpión. Entonces, encontramos una parte profunda e intuitiva. Aquí donde vemos a nuestra maestra Mayita, en esta jovialidad y en esta aparente, digamos, forma light de ver las cosas, tiene un trabajo profundísimo, ¿sí? Y su ascendente lo muestra en el trabajo que hace allá como mamá gallina desde el signo de Cáncer en su segundo decanato. Entonces está conectado con Escorpión. Entonces, mientras que Mayita va conversando, ella va intuyendo, ella va revisando y hace un trabajo profundo de entrar en el alma, y ahí está una de sus mayores habilidades. Y también tiene su sociabilidad, allá también lo veíamos, con por ejemplo, su Marte desde Libra. Entonces, da la oportunidad de socializar, de moverse, de saber qué tiene, qué necesita, la búsqueda del equilibrio y la armonía. Pero como le falta un poquito de tierra, entonces ve uno que lo que va en el lado opuesto de su ascendente, que se conoce como el descendente, está desde Capricornio. Y entonces dice, allá busco mis maestros y allá busco gente que me acompañe, que me dé plataforma. No solamente tiene que ser la pareja, pueden ser asociados o pueden ser consejeros, que la acompañan y le dicen, bueno, dame plataforma y dame experiencia para poderme soportar en temas que no conozca. Entonces, a Mayita se le dice, bueno, en el caso de que no lo sepas, asóciate. Hay gente que tiene una experiencia valiosa en otros conceptos. Entonces, no tengo que forzarme a un trabajo que no me corresponde. Tengo que reconocer mi fortaleza y trabajar desde mi fortaleza cómodamente, y lo que no me corresponda hacer desde mi individualidad, pues busco referirme al tercero para que me acompañe en el proceso. ¿Sí? Entonces, oye, tiene sentido lo que estamos hablando, ¿cierto, Mayita? y que aquí, por ejemplo, si llevas estos conceptos a un trabajo de equipo, es genial, porque yo al trabajar en equipo en una empresa, ¿no? O en un proyecto, vaya, ¿para qué soy buena? Para las ideas, creo, sí, yo siempre he dicho, soy como los globos, ¿no? Muchos globos de colores, ¿sí? Ideas, pero hace falta que lo aterrice alguien, ¿no? Por ejemplo, Moni me aterrizó, Moni, necesito el flyer, ¿no? Y Moni trata, sí, Mayita, sí, yo, gracias. Entonces, sí, claro. Siempre aparece el globero, ¿no? El globero es el que baja todas las ideas y las aterriza, ¿no? Por supuesto, es que tu trabajo es de ser visionaria, no de ser planificadora. Entonces, Mayita dice, vengan, tengo este sueño, ahí se los dejo, por favor, pónganle orden a este cuento y me avisan para sacarlo adelante. Mientras que yo sigo visionando otras cosas. Pues es que cada uno lo suyo. Ahora, el sagitariano también tiene la habilidad de enseñar. Entonces, ¿qué tal esta mujer diciendo, no, es que estas 3 horas no puedo darles clase
porque estoy dedicada a ver cómo armo no sé qué estructura y qué plan y qué control y qué tema, eso no le toca. Cada uno reconociendo sus habilidades, entonces atiende lo que le gusta y lo que siente le corresponde en conciencia. ¿De acuerdo? Y el propósito, ¿no? Y el propósito, ¿sí? Sagitario dice que está regido por el signo de Júpiter, que habla de este trabajo de expansión. Y además tiene que ver también con todo este concepto de nodos, que tiene que ver con el propósito de vida. Entonces, como estábamos mencionando en el ejemplo de Maya, aquí con mucho respeto, con ella presente, de otra forma no lo haría, no, sin pedirle permiso. Lo que viene ahora es, bueno, ¿y qué me trae mi carta natal? Entonces, mi carta natal trae dos conceptos fundamentales. El primer concepto es, ¿cuáles son mis herramientas? ¿Cuál es mi kit de herramientas? ¿Con qué me mandaron a tomar esta primera bocanada de aire, esta primera bocanada de prana y a conectarme en mi proceso evolutivo? Entonces, acá nos dicen, mire, aquí tiene la oportunidad de cómo se percibe a sí mismo, de cómo lo reconocen los demás, de cómo se comunica, de cómo actúa, de cómo se relaciona, de cómo maneja su cotidianidad, cómo se vincula a la familia. Y empiezan áreas del entendimiento en donde dicen, por ejemplo, cómo me identifico conmigo, me reconozco y me valoro, me honro, cómo manejo mis recursos. Y no solamente hablamos de dinero, hablamos cómo manejo mis recursos personales, cuáles son mis habilidades de comunicación, de sociabilidad, cómo me vinculo a la familia, cómo vinculo mis proyectos personales, es decir, mis proyectos personales, algunas personas las extienden a los hijos, ¿no? Yo molesto un poco en eso y digo que es como cuando ve uno una serie, no sé, en Netflix o en Amazon, en donde quieran, y entonces digo yo que los hijos son como la segunda temporada de la misma serie. Entonces, nosotros extendemos lo que no hemos podido realizar o lo que queremos manifestar de nosotros a través de a los hijos. Ahora, la pregunta mía es, ¿y ellos tienen deseo de ser expuestos como proyectos continuos de nosotros? Ya lo vamos a hablar. Pero seguimos, hay otra casa que habla, casa cuando me refiero, hay otra área de nuestro desarrollo que nos habla de la salud, nos habla del trabajo, de nuestras relaciones, de nuestro proceso de transformación personal, de cómo identifico mi proyecto de vida, cómo miro hacia lo externo, cómo me vinculo frente a mis experiencias, cómo identifico mi profesión, que ya lo hablamos, como el eslogan de la tarjeta profesional, cómo me vinculo con amigos o con gente que piensa igual que yo, que tenemos como proyectos comunes. Y un área que a mí me encanta es cómo puedo identificar lo que está detrás de la cortina, algo así como mi inconsciente, ¿no? Y cómo enfrento mis miedos y cómo puedo tener la oportunidad de trascender dentro de todo este proceso, cómo me puedo abstraer de circunstancias también en una forma sana, adecuada. Entonces, ahí tenemos una serie de herramientas. Además de esto, podemos identificar cuál es nuestro propósito de vida. Y entonces, yo no me voy a extender porque tenemos un taller de nodos el próximo sábado, en donde vamos a hablar en detalle, entonces, que sería como perder el interés de ello. Pero interesante es entender cómo estamos conectados con nuestro sentido de vida. Nuestro propósito de vida no es un tema de lo que venimos a recoger cuando estemos viejitos y arrugados, sino de lo que venimos a entender en ese concepto bonito de, ay, ahora entiendo para qué fue que vine a este planeta. Ahora entiendo para qué fue que me trajeron acá. Cuando yo logro entrar en eso, que no importa si yo tengo 5 años, o tengo 40, o tengo 80, encuentro una paz interior única. Entonces, el concepto de nodos tiene que ver mucho con encontrar nuestro eje, con nuestra posición. Y esto nos enruta a darle sentido a nuestra vida. Entonces, esa es la carta natal, llamémosla, es el comienzo de todo, ¿no? Okay. Bien, y un tema interesante, volvemos al tema de la referencia de tiempo y de espacio. Sí, Mayita. A este tema, danos como más información de cómo es que te pueden contactar tanto para este taller de nodos que mencionaste,
Ah, qué linda ella. O igual para el próximo taller virtual que vamos a empezar a dar, que antes ya lo hacíamos de manera presencial, en donde a través de la Sí. casa veíamos como cuáles son estas cargas que igual ya no le corresponden y luego hacíamos un trabajo con constelaciones y fue un trabajo muy, muy lindo, ¿no? Era Bien, bien. como sacar del baúl todo eso que ya no necesitamos y que creo que es justo el tiempo para hacerlo. Entonces, ¿cómo Bien. te contactan? Nada más para que la gente... Muy bien. Bueno, a mí me pueden contactar en mi WhatsApp, es una opción. Lo digo, el número es +51, que es el área de Lima, 962-243-855. Ese es mi número de celular. Contesto yo, aquí estoy. ¿Sí? Y en mi página también me pueden buscar por redes, por SWK Astrología. ¿Sí? En Perú dicen SWK Astrología, es lo mismo. Y además en mi Gmail también swkastrología@gmail.com. Ahí estamos siempre para el servicio. Eso me acuerda en una época, por ejemplo el año pasado en agosto, hablando un poquito de todos estos temas virtuales que ya los veíamos y los hablamos con Maricita y con Mayita. Sí. Y entonces, todavía esa costumbre de, Sammy, ¿y dónde estás? ¿Y cuándo vuelves? Yo digo, yo siempre estoy aquí. ¿Sí? Entonces, entendamos que siempre estamos acá en el servicio. Ya hoy en día se entiende un poco más fácilmente. Bien, y con Mayita hicimos un trabajo extraordinario en el tema de constelaciones familiares con astrología. ¿Qué hicimos? Cada uno nos dio los datos fundamentales que son su nombre completo, su lugar, su fecha y su hora de nacimiento. Son 4 datos. Y esos 4 datos, repito, nombre completo, lugar, fecha y hora de nacimiento, nos refieren al tiempo y al espacio. Volvemos al mismo tema. Entonces, cada uno de los que estaban asistiendo al taller de constelaciones decían, bueno, yo tengo un vínculo con, vamos a suponer, ejemplo, con mi madre que siento que no se ha resuelto y ya mi madre no está presente, ya ha trascendido de este plano. Y entonces, ¿ahora qué hago? Entonces, desde la astrología mirábamos su carta y decíamos, este vínculo tiene que ver con esto otro, con esto otro, con un proceso de aprendizaje también. Pero adicionalmente a esto, también veíamos con Mayita de vamos a tener la oportunidad de hacerlo presencialmente, donde obviamente yo no voy a contar los detalles de sus constelaciones que son extraordinarias, pero entonces dice, vamos a referirnos con estos elementos, con estas posiciones, con esta serie de dinámicas, y entonces desde aquí vamos a hacer un trabajo de armonización para encontrar paz interior. Entonces ahí está un trabajo bien bonito con Mayita. Eso es un tema con las constelaciones. El otro tema que tenemos y que vamos a hacer, un trabajo con Mayita, un trabajo hablamos didáctico, no práctico, frente al concepto de astrología y constelaciones como elementos afines en un trabajo integrativo. Pero además está otro trabajo que Mayita está mencionando y es cómo aplicamos el Future Mentoring a un trabajo conjunto con la astrología, en donde encontramos las habilidades de cada persona, en donde podemos identificar, por ejemplo, en una empresa o en una organización, cuáles deben ser los roles adecuados de cada uno, utilizando esas habilidades, en donde podemos identificar también, por ejemplo, de 3 candidatos frente a un cargo, y lo hacemos, trabajamos en eso como asesores, podemos identificar cuál es el mejor de los prospectos o el mejor de los perfiles para aplicar a ese cargo. También entender cómo son los vínculos entre nuestras relaciones jefe-subordinado. Entonces, no siempre la relación es un solo perfil o un solo esquema, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, y ahora más cuando estamos empezando a ver que los esquemas verticales, los conceptos de autoridad y verticalidad están mandados a recoger. Ahora nos vamos a esquemas horizontales, en donde las habilidades de cada uno de nosotros son nuestra tarjeta de presentación. Ya no es la referencia, ni nuestra hoja de vida que tenga más
el que tenga más cartones. No, ahora vamos a mirar es quién tiene habilidades y dentro de las habilidades hay una que ya está ofrecida. ¿Cómo me verifico desde mi carta natal? Este curso, solamente verificarlas. Entonces, eso suma un montón. Bien. Esto de la carta natal. Sí, Mayita, adelante. Cerrar con lo de tiempo y espacio, que ya sabes que es mi fascinación. Pero quiero también comentarte, la gente está escribiéndote, Sammy, me gusta. Sí. Mira, pues Marisol, nuestra Marisol, querida, dice, Sí. "He hecho trabajo de lectura de mi mapa con Sammy y es súper fino y profundo, es excelente". Luego Qué linda, Marisol. Leo es la espiritualidad, la conexión con el amor y compasión de Sammy nos ayuda. O sea, es también, no solamente que conozca a la persona hacer una carta natal, sino la manera como que conecta con la carta natal y te la comunica. Y esa es una de las habilidades que yo también reconozco, admiro y me gusta de ti, Sammy, ¿no? Dice, Gracias, Mayita. dice voy a leer completo lo que dijo Leonor. La espiritualidad, la conexión con el amor y compasión de Sammy nos ayuda a descubrir amorosamente la revolución solar que me hizo. Gracias por tu coherencia y respeto por los seres humanos. Esa es otra cosa. Lo haces con tanto amor, con tanto respeto. Me encanta. Me encanta tu trabajo. Luego, Faisul. No sé si lo pronuncié bien. Dice nuevas estructuras, no verticalidad, sí horizontalidad. Viene dedicarnos al que me gusta y no que me toca, más meritocracia. Luego, a Tony Revilla, mi buena Tony, la quiero mucho, saludos, dice que si puedes repetir los títulos de los libros, por favor. Ya, con mucho gusto. Los libros son, el primero, los tengo aquí a la mano, dije, en algún momento pronto se necesitan y bueno, ahí está. Sí. El primero, este libro en el año 93 era de última moda, ahora ya deben haber como, no sé, 5 versiones más, que se llama Nuevo Gran Astrología. Se llamará ahora, tal vez, de Derek y Julia Parker. Entonces, es un libro muy completo frente a la base de la astrología, da una buena presentación. Bueno, luego tengo el libro que mencionaba de Rabbi Nachman de Breslov, que es este pequeñito, miren, se llama La silla vacía, y en donde él habla que aún si estamos sentados en la silla y los espíritus están vacíos, pues la silla está vacía. Entonces nos habla de los fundamentos de cómo construirnos en nuestro interior y nuestra espiritualidad. Y el otro que tanto hemos mencionado acá es este, de Synchronicity, de Joe Jaworski, de Joseph Jaworski. Está en inglés. Debo suponer que hay versión en español. Discúlpenme, a mí me fue regalado este libro y entonces pues yo les supongo que lo debe haber en español. Hoy en día PDF tiene todas las versiones también para quienes quieran conseguirlo. Así que esos son los 3 libros que tenemos, ¿sí? Yo traía por acá uno de Cábala y Astrología si hubiera habido la necesidad de ilustrar algo más, pero digamos que esos son los libros. Sí. ¿Y qué otra cosita por ahí, Mayita linda? Dice Percy Luján que sí, que también está en español. Ya, mis amigos que googlean, a Percy, muchísimas gracias. Luego, gracias. Fortune, Verónica Polino, le puedes escribir, que si podemos ahorita escribir tu celular y tu... Bueno, yo lo tengo igual, cuando pase el video, a todos mis contactos les hago llegar también tu contacto. Mi querido Sammy y Diana Bermúdez, gracias querida Maya y Sammy. Sammy, estamos terminando, pero sí quiero que cerremos con este tema, que ya sabes que es mi favorito, tiempo y espacio. Sí. Tiempo y espacio, hacia allá ibas cuando te interrumpí. Sí, y la referencia también. Estaba comentando 2 cositas. Bueno, en el tiempo y en el contado de la universalidad, de la humanidad, que nos requiere una conciencia frente al aquí y el ahora y un trabajo de la dinámica personal. Cuando yo hablo de tiempo y espacio también desde la carta, tenemos varias cartas que nos permiten referirnos y compararnos. La primera, después de la carta natal, hay una carta personal que se conoce como revolución
o retrasa también. Y es una carta que nos permite identificar nuestro ciclo anual para poder entender cómo este ciclo anual nos está ajustando, alineando frente a nuestro proceso de vida. Como el que construye un capítulo más de nuestro libro de vida y nos da una serie de herramientas para poderlo identificar. Lo acostumbramos a hacer una vez al año, esa consulta anual. Dos hacemos como comparadas precisamente en este tema. La primera, que se llama sinastría. La sinastría es una comparación entre dos cartas natales, en donde se utiliza la oportunidad de identificar la carta de una persona y de otra, y cómo estas dos personas pueden sacar el máximo provecho de una relación armónica, encontrando conciliación, entendimiento, encontrando el otro recibe B. Entonces, se usa mucho en relaciones de pareja, pero no solo en relaciones de pareja, también, y yo me sonrío, en relaciones entre padres o madres e hijos o hijas, también entre jefes y subordinados, también entre socios. Entonces, desde ahí podemos entender cómo me refiero a otros y cómo lo que yo digo es recibido por el otro y cómo lo que él dice lo recibo yo. Y hay una. Ahora, y hablando de sincronías, hay una carta que se ha puesto muy de moda, que es como la cuarta de las cartas básicas, porque son un montón de cartas, que se conoce como los tránsitos. Los tránsitos no es otra cosa distinta a el entendimiento de nuestras circunstancias, sean actuales, sean en algún momento de nuestra vida. Técnicamente es como si comparáramos el paso de la humanidad con referencia a nuestro propio universo, que tiene sus propios planetas al momento de haber nacido. Entonces, eso nos da la oportunidad de entender esto que, como mencionábamos al comienzo de nuestra conversación, esto que conocemos como, o llamamos mal, crisis, que no son otra cosa que oportunidades disfrazadas de crecimiento y de entendimiento. Y también nos explica que está y entender estos procesos desde mi carta. Yo puedo, lo que mencioné de este trabajo de la humanidad, cómo se ve particularmente y en qué área me afecta cuando yo lo refiero a mi carta. Entonces son como las 4 cartas que podemos atender desde la consulta que normalmente atendemos. Bien, y espero haber sido bien resumido. Bien, Mayita. Pero no dejemos pendiente algo muy importante que quede aquí también y además para que nos quede sellado también en sincronía. Y es que vamos a hacer un trabajo bonito con Maya. Vamos a hacer un trabajo, y yo muy honrado, que tiene que ver con esos dos procesos. ¿Almuerza con nosotros o no? Andrés, por favor, yo bueno, no almuerzo, pero muchas. Andrés. Bueno, pero nos están invitando a almorzar. Bueno, pero en el caso acá con Mayita, entonces estábamos en el tema del taller que vamos a hacer juntos. Entonces vamos a hacer 2 tipos de cosas, es lo que estamos medio maquinando. Uno, un taller que tiene que ver con el trabajo de los fundamentos de las constelaciones y la astrología, por un lado, y por el otro lado, un trabajo que tiene que ver con la astrología aplicado a tremenda maestra en Future Mentoring. Entonces, donde se va a dar también este concepto bonito. A ver cómo nos va a resultar esa combinación, Mayita. Sí. Con ella es una combinación poderosísima. Muchas gracias. Sí. Y ahora que estás diciendo, vaya, también hay el trabajo que yo creo que vamos a empezar a desarrollar junto con Moni, que está aquí, y con nuestro querido Gaspi. Sí, yo quería... Le enviamos muchos saludos también y lo acompañamos también en sus circunstancias personales. Exacto. Y bueno, forma parte, está presente aquí todo el tiempo. Sammy, se nos acabó. ¿Qué te parece? Me parece que cuando todo se pone bueno, se nos acaba. Así funciona en la vida. Todo lo bonito se nos acaba. Pero bueno, ya tendremos otra oportunidad de seguirnos viendo y de seguir compartiendo. Y me parece que ha sido un escenario tan lindo y con tanta gratitud lo recibo, esta manifestación de cariño y de oportunidad. Y con responsabilidad lo
Muchísimas gracias, Sami. Aquí está Maximiliano, creo, me dice que entró un poco tarde, que si le podemos dar nuevamente como el celular. ¡Ay, Laura, muchas gracias! Laura Malagón ya dio el celular. Es 51. Sí. Nada más le pondríamos más 51. Sí. Ajá. 962 243 855. Es correcto. Gracias, mi Bien. Laura. Ya ves, tengo mis hadas madrinas. La Mayita piensa y las hadas madrinas lo aterrizan. Muchas gracias. Sami, de mi parte, ¿qué te puedo decir? Siempre gracias. Gracias por pues el cariño, ¿no? Eso, y digo, eres correspondido, no se agradece, se corresponde. Y bueno, creo que hoy fue muy rico para la gente, todo lo que nos has compartido. Y sí, vamos a estar creando juntos muchas cosas. Manténganse al pendiente para las personas, ya sea a través de tus redes o a través de mis redes, ¿no? También en Facebook, en Instagram, en mi página de internet. Todo es Maya Sigala. O sea, es bien fácil encontrarme. O Maya Sigala Oficial y también aquí en YouTube. Maya Sigala Oficial. De mi parte, Sami, no sé si quieres agregar algo para terminar. Mayita, pues no, agregar otra vez y por infinitas veces la gratitud al universo por permitirnos encontrarnos, trabajar en sincronía, honrar tu trabajo y honrar la dedicación con la que trabajas y permitirme participar de esa oportunidad. Y a todos los que nos han acompañado por la paciencia que han tenido con este speech y ojalá que se interesen tanto en el tema como nosotros en este trabajo de crecimiento espiritual desde distintas disciplinas y compartamos. De eso se trata este momento, ¿no? Entender, acompañarnos y muchas gracias. Aquí estamos al servicio, Mayita. Aquí estamos al servicio. De compartir, de eso se trata. Pues de mi parte, muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Sí, les mando besos. Ahora sí que toda Latinoamérica, España, estamos aquí conectados. Sí, gracias Silvia. Hasta luego. Sí, Dianita, a todos. Y ya, nos vemos el próximo domingo a las 11, hora México, a la 1, hora Argentina, a las 6 en España y Europa. Y de verdad, qué rico conversar, qué rico estar conectados de esta manera y al servicio, como bien dices, mi querido Sam. Fuerte abrazo y Gaspi, mi corazón con el tuyo. Nos vemos, disfruten este domingo. Chao. Bye, bye. Gracias.